vuelo, pues ¿qué hacen ahí hasta ahora? Llegaron muy temprano, ¿no?
Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Voy a empezar con el tema de la asistencia. Al rato vemos si volvemos a pasar o no. Por favor, abrir su cámara, se los agradezco mucho. Y paso a asistencia. Acosta Cid Víctor. Ok. Arteaga Cruz Fabiola. Ábalos Monroy Luis Alberto. Profesor, me mandó mensaje que tenía problemas para conectarse, pero ya estaba intentando. Ok. Gracias. Sí, profesor. Sí. Bastillo García Valery. Perfecto. Callejas Santos Sergio Daniel. Bien. Cayente Romero Almarrosa. Vale. Cristóbal Baltasar Yolanda. Presente, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Cuevas Valenzuela Jesús Alberto. Bien. Díaz de León Martín. Bien. Dionisio Moreno Luis Daniel. Correcto. De Sul Soto Blanca Flor. Bueno. Espinosa Ortega Sandra. Poco. García Gómez Imperia. Hola, buenas tardes, presente. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gómez Ávila Daniela. Presente, doctor, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. González Mosqueda Ariadne Jacqueline. Romero. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Guzmán Cruz Ana Yasmín. Perdón, profesor. Alma Cayente. Presente, buenas. Bien. A ver, permítame un Ajá. segundo. Ya está licenciada Cayente. Licenciado Guzmán Cruz Ana Yasmín. Presente, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Lázaro Adame Edwin Yaciel. Presente, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Magno Casanova Yosafat. Correcto. Martínez Morales Roberto. Bien. Mata Ramírez Mónica Itzel. Moreno Díaz Adriana. Buenas tardes, presente. Gracias, buenas tardes. Nájera Rejón Russell. Buenas tardes, presente, profesor. Buenas tardes. Palmerín Bustos Michel. Rafael Ortiz Claudia. Presente, maestro, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ramírez Cruz Ariana. Presente, profesor. Buen día. Gracias, buenas tardes. Reyes Delgado Sandra Lorena. Correcto. Robles Jiménez Carlos Andrés. Presente, buena tarde. Gracias. Sánchez Campos Estela. Presente, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Pérez Carlos. Presente, doctor. Buena tarde. Gracias. Servín Jiménez Ana Laura. Buenas tardes, maestro. Presente. Gracias. Y Torres Ramírez Héctor. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias, buenas tardes. Vale, pues Maestro, vamos a... buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién Maestro, es, perdón? buenas tardes. Soy Ábalos Monroy. Ábalos Monroy, tenía problema con mi conexión. Estoy conectado en dos dispositivos, pero Sí, ya nos pudo. comentó la compañera que tenía un problema. Ya está su asistencia. Perfecto. Muy amable, maestro. Gracias. De qué, un Profesor, gusto. buenas tardes. ¿Sí? Yo también. Soy A ver, ¿quién es? Basilio García Basilio. Bagri Saraí. Ajá. Ok. Gracias. ¿Hay alguien más? Yo, Yo, maestro. maestro. Espinosa Ortega, Sandra Carolina. Ajá. ¿Y abogado? Gracias. Cuevas Valenzuela, maestro. Gracias. Cuevas. Vale. Listo. Bueno, pues vamos Sandra a... Sandra Lorena Reyes Delgado. Reyes Delgado. Delgado. Muy bien. Sí, gracias. De nada. Listos. Vamos a empezar entonces, compañeros, la sesión de hoy.
nos toca atender el tema del procedimiento ordinario de ejecución. Es importante, yo les había encargado que por favor dieran también lectura, ¿no?, a los artículos que hablan en relación a el inicio de la ejecución penal. Antes de empezar con este procedimiento ordinario, hay varios puntos que es indispensable tratar porque nuevamente yo siempre que doy pláticas en relación a mi materia, la que conozco ya desde hace más de 12 años, siempre veo que hay puntos que desgraciadamente llevan hasta criterios de jurisprudencia, a tesis jurisprudenciales, que lo digo respetuoso, pero que lo único que hacen patente es que no nos preparamos lo correctamente o lo suficiente en etapa de licenciatura y que muchos conceptos que tendríamos que tener muy claros no lo están ya pues no sé, al momento de trabajar en el día a día en el campo judicial. ¿Por qué lo digo? Bueno, en principio, comentar con ustedes que la etapa de ejecución se inicia con la existencia de una sentencia. Eso todos lo tenemos presente, pero hay que entender que no es cualquier sentencia. Tiene que ser una sentencia de naturaleza condenatoria. No puede abrirse la etapa de ejecución penal, el procedimiento ordinario, si no tenemos una sentencia condenatoria. Las sentencias absolutorias no son materia de conocimiento de un juez de ejecución. ¿Y por qué es importante que lo precise? Pues porque en la práctica, no en pocas ocasiones, algunos tribunales empezaron a remitir a los jueces de ejecución las sentencias de carácter absolutorio. Y no es conocimiento, primero porque la ley así de manera expresa lo establece, dice que se radicará la sentencia por el que se impone una condena. Y si te absuelven de la acusación, pues no hay condena que se deba ejecutar. En segundo, porque fue una maniobra de carácter práctica de algunos jueces, me refiero a los que conocen de procedimiento abreviado o que conocen del juicio, que cuando dictaban, abreviados normalmente no, pero cuando dictaban sentencias de absolución o absolutorias, remitían las constancias a los jueces de ejecución para su cumplimiento. Pero en realidad lo que querían era desligarse y deslindarse de la ejecución de esa parte de la absolución, porque en algunos casos, aunque existía una absolución, pues quedaba ya a disposición algún vehículo, algún numerario, algún inmueble asegurado. Entonces lo que querían es que el trámite de la sentencia absolutoria se llevara a cabo ante el juez de ejecución. Repito, no en pocos casos ha ocurrido que llega la sentencia absolutoria y después, inmediatamente después, la solicitud de alguna de las partes pidiendo la devolución de un vehículo, por ejemplo. Porque es mío, me absolvieron o absolvieron a fulanito de tal y no se decomisó el automóvil es de mi propiedad, aquí está la factura. Bueno, todo ese trámite no le corresponde a ejecución penal. La ejecución penal le corresponde única y exclusivamente las sentencias condenatorias, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Segundo, deben ser sentencias condenatorias firmes o que hayan causado estado o que hayan causado ejecutoria. Las tres denominaciones en estos momentos es irrelevante si decimos causa estado, causa firmeza o causa ejecutoria. Para los efectos de nuestra clase se trata de sentencias que por virtud de su firmeza ya no pueden ser impugnadas por un medio o un sistema recursivo de carácter ordinario. Voy a esto porque incluso en el primer circuito, ahorita estaba tratando de localizar la tesis, no la localicé, lo que sí recuerdo es que era del 5º o del 7º tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Ya tiene mucho tiempo esta tesis que decía o dice que es ilegal, dice la tesis, es ilegal condicionar el acogimiento a uno de los mecanismos de sustitución concedidos en la sentencia a la persona que lo solicita hasta en tanto cause ejecutoria, firmeza o estado la sentencia respectiva. Su argumento era que al tener una serie de sustitutivos penales o condena condicional concedidos en el fallo y que el juez le dijera que no se podía acoger a esos mecanismos sino hasta en tanto la sentencia causara firmeza, implicaba una violación a sus derechos humanos porque por una parte lo obligaba a renunciar a la interposición del recurso de apelación en aras de que quedara firme y con ello pues evitar en su momento permanecer más tiempo en reclusión.
Esta tesis es precisamente de lo que les hablo, es un claro ejemplo, con todo respeto para la magistrada que la generó, pues es un claro, una clara muestra de lo que es no conocer las reglas más elementales del sistema jurídico mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el causa-estado, que la firmeza, constituye un pilar del sistema jurídico de este país, a partir del cual las personas que intervienen en un proceso, pero también las que están fuera de él, tienen conocimiento de la emisión de una sentencia y de su ejecución, de la posibilidad de que lo ahí resuelto se lleve a cabo en los términos en los que se resolvió. Y a partir de eso es oponible, repito, a las partes y a la sociedad en general. Entonces, este argumento de la magistrada, en el sentido de que déjalo que se acoja al mecanismo, aunque no haya causado ejecutoria, es un verdadero desatino, porque lo resuelto en sentencia no se puede ejecutar sino hasta que, repito, haya causado ejecutoria, firmeza o estado. Y voy a ser muy insistente en esto, probablemente hasta alguna preguntita de su examen o de su evaluación esté precisamente este punto, por el entendimiento que debe de existir, y lo voy a tocar muy someramente, de los efectos de los recursos en materia de nuestro sistema penal. Específicamente, me voy a referir al recurso de apelación. El recurso de apelación, compañeros, por excelencia, es el mecanismo de impugnación o el medio de impugnación que han reconocido nuestros códigos. Hablo por la materia penal, tanto en el anterior sistema como en el nuevo sistema. Ese recurso tiene por efecto, ustedes lo saben, que un tribunal de alzada, un superior del tribunal de primera instancia, se aboque al conocimiento de esa determinación y la analice básicamente en el tema de legalidad para observar si se cumplieron las reglas que tanto el Código de Procedimientos como la norma sustantiva establecen y por ende si debe prevalecer esa decisión. Ese es el tema del recurso de apelación. Pues, por supuesto, puede tener los efectos que ustedes ya conocen: revocar, modificar o confirmar lo resuelto en primera instancia. Hasta ahí, yo creo que nadie tiene dudas. En donde empieza la duda, y es ahí en donde, insisto, tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando, es en el tema de los efectos con los que puede ser substanciado el recurso de apelación. Y esto de los efectos es relevante porque a partir de su conocimiento yo puedo superar por completo la tesis de jurisprudencia de la magistrada. Voy a lo siguiente. Históricamente, y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, también la Ley Nacional de Ejecución Penal, reconoce como formas de substanciar o admitir el recurso de apelación básicamente dos. La primera, en efecto devolutivo o un solo efecto. Y la segunda, conocida como ambos efectos o efecto suspensivo. Y esto yo sé que para ustedes es algo muy sencillo, ¿no? Muy fácil de decir, pero créanme que en la práctica, pues parece que no a todos les queda igual de claro que a ustedes. Primero, si alguien sabe, por favor me lo comenta. Recuerden que parte de la evaluación es su participación, su intervención en clase, ¿sale? El efecto devolutivo. ¿Por qué se le dice efecto devolutivo? ¿Quién sabe el antecedente de por qué se le dice efecto devolutivo a una de las formas de admitir el recurso de apelación? ¿Tienen idea? ¿Alguien se acuerda por qué es así? Doctor, no sé si puedo participar, no alcanzo a subir la mano aquí donde tengo en el carro. No se preocupe, querido Liceo Víctor, con todo gusto lo escuchamos. Si no me equivoco, me voy a ir un poquito al tema casi histórico. Se refería a que se regresaba por así decirlo, la jurisdicción, o que en algún momento se delegaba de la autoridad central a los pueblos o a los valles o a las... Excelente. A distintas formas, porque no es de un solo tipo de una sola región o país, y se le regresaba para que retomara su jurisdicción natural, inicial, o de donde partía, de donde se delegaba, para que ésta resolviera. Creo que de ahí viene la palabra y el efecto devolutivo original.
Excelente, licenciado Víctor. Sí, exactamente. Ese es el origen de una cuestión, una reminiscencia histórica. Vamos a dar un poquito más de contexto, pero tal cual lo acaba de decir el licenciado Víctor. Fíjense, el efecto devolutivo se le denomina así porque esta es una reminiscencia al sistema del common law, al sistema norteamericano. Este tema lo inicia Juan Sin Tierra con algo llamado The Bill of Rights, ¿ok? Que son las llamadas cartas de derechos. Esas cartas de derechos se otorgaban en ese entonces al señor feudal. Es un reconocimiento que el emperador, el rey, como le quieran llamar, el monarca, realizaba a favor, digamos que de las personas encargadas de los feudos, al señor feudal. Déjenme que les explique que, como ustedes tienen presente también, las monarquías más antiguas normalmente se trata de monarquías teocráticas. ¿Eso qué significa? Que el rey es rey porque Dios lo quiere. Nada más que Dios es el que quiere que él sea el rey. Y por eso todos los demás reconocemos la potestad que tiene el rey para resolver muchas cosas. Bueno, ahí no queda. Sucede que en algún momento Juan Sin Tierra dice, mira, todos los problemas que se presentan en Inglaterra me los traen a mí. El de Pedro, el de Juan, el de Enrique, y yo no tengo tiempo para estar resolviendo 1000 asuntos que se presentan en problemas que tienen unos con otros. Entonces lo que voy a hacer es delegarte esa potestad que por mandato divino me fue encomendada a mí. ¿Y a quién se la voy a delegar? A los señores feudales. Entonces, cuando Enrique y Pedro se pelean, a quien tienen que acudir por primera ocasión será al señor feudal, al que yo le doy la potestad que me pertenece por mandato divino, se la voy a dar al señor feudal. Y el señor feudal se encargaba de dilucidar la controversia entre Pedro y Enrique. Pero sucede que cuando Pedro y Enrique les resolvía su asunto y decía el señor feudal, Enrique tiene la razón y Pedro le tiene que pagar con tierras al señor Enrique, entonces el señor Pedro decía, no, pues estuvo mal, el señor feudal se está equivocando, está cometiendo un error. Necesito impugnar esa decisión. En consecuencia de ello, cuando se impugnaba, decía Juan Sin Tierra, si no están conformes con lo que en primera instancia le resuelve su señor feudal, este me va a devolver la jurisdicción que por mandato divino yo tenía encomendada. Y desde esas épocas se le conoce precisamente como efecto devolutivo. La apelación implica regresarle a quien en teoría en un origen debía haber conocido. Es una reminiscencia porque hoy en día sabemos que los jueces somos los que conocemos en primera instancia y lo mandamos a tribunal de alzada en segunda instancia, pero se le devuelve en teoría, ¿no?, doctrinariamente a el tribunal de alzada, que era quien en origen tendría que haber conocido de ese problema. Es, insisto, una reminiscencia. ¿En qué consiste este tema del devolutivo? Pues precisamente eso, que se le regresa la potestad para que él analice las solicitudes y se pronuncie sobre si fue o no correcta la determinación del tribunal. Después podríamos ver el tema de la suplencia, ¿no? La supletoriedad en la deficiencia de un agravio. Son temas ya más modernos, pero que ahorita lo que me interesa es nada más que me regresa a mi tribunal de alzada para que yo analice si lo que el juez fue correcto o no fue correcto. ¿Ok? Ok, esa es una forma de admitir el recurso. La segunda forma